Unos minutitos para entrar en silencio, para entrar en quietud y así de esta manera disponer nuestra mente, disponer nuestro corazón a la enseñanza que en la tarde, noche de hoy nos brinda un curso de milagros. Así que la invitación es, ojalá en un espacio cómodo y tranquilo, tomes una postura cómoda. Puedes sentarte al borde de una silla o al borde de tu cama. Vamos a colocar nuestras manos descansando tranquilamente sobre nuestros muslos o rodillas e inclinando ligeramente el mentón hacia el pecho. Vamos a cerrar suavemente los párpados. Vamos a identificar los diferentes puntos de apoyo del cuerpo sobre la silla, sobre el piso y de las palmas de nuestras manos descansando sobre los muslos o rodillas. Y vamos a permitir que todo el peso de nuestro cuerpo recaiga sobre esos puntos de apoyo. Vamos a vincular en este momento a la respiración. Así que vamos a aprovechar cada exhalación para soltar los pesos, las cargas que tengamos. En cada exhalación vamos a liberar tensión. En cada exhalación vamos a liberarnos también del cansancio. Vamos a aprovechar cada exhalación para soltar todo aquello que nos genere malestar. Y vamos a estar muy presentes, tomando conciencia de las sensaciones que experimentamos en nuestro cuerpo a medida que nos permitimos soltar esos pesos, esas cargas. Vamos a estar presentes utilizando al cuerpo físico y utilizando también a la respiración como un ancla al momento presente. Si nuestra mente intenta dispersarse, si quiere engancharse con esa continua charla interior, o si pretende quedarse divagando en medio de las imágenes que se presentan en nuestros pensamientos, vamos a traerla con amabilidad una y otra vez a esta conciencia, a este estado de presencia. Prestamos también atención a los pensamientos que cruzan nuestra mente en este momento. Y vamos a agudizar nuestro oído interno. Vamos a continuar entrenando nuestra capacidad de escuchar. La habilidad
de diferenciar cuando la voz que habla en mi cabeza es la voz del ego o cuando esa voz es la voz del Espíritu Santo. Así que no solamente vas a prestar oídos muy atentos a la voz, sino que también vas a identificar la sensación interna que deja en ti. Y vamos a dedicar a esto un par de minutos. Sin perder este estado de atención plena, vamos a comenzar a tomar otra vez conciencia de nuestro cuerpo físico. Vamos a comenzar a mover nuestro cuerpo de manera muy suave, hasta finalmente abrir los ojos, conservando este estado de conexión interior. Esta práctica que realizamos recién como introducción a nuestro miércoles de grupo de estudio es una práctica fundamental. Fundamental porque hay que aprender a diferenciar esas voces que hablan en nuestra cabeza. La voz del ego, inevitablemente, y no puede ser de otra manera, siempre dejará en nuestro interior una sensación desagradable, conflictiva, como decimos coloquialmente, maluca. ¿Por qué? Porque el ego tiene un único objetivo, y el objetivo del ego es que haya caos, que nuestra mente continúe atrapada en el sufrimiento, que nuestra vida sea un drama desgastante en el cual no nos quede ni energía ni tiempo para pensar en lo que es verdaderamente importante. Así que su conversación, ese diálogo interno, siempre nos llevará a eso, a recrear escenas de sufrimiento o a llenarnos de remordimiento por el pasado, de culpas, o nos va a patear al futuro y va a intentar invadir nuestra mente con ansiedad, con desconfianza,
haciéndonos resistir la incertidumbre, que es parte inherente de la vida, porque con eso él logra su objetivo, el objetivo de hacer que nuestra mente mantenga atrapada en ese corralito pequeñito en la que él quiere mantener a nuestra mente, para que nosotros no reconozcamos ni mucho menos desarrollemos todo nuestro potencial como hijos de Dios. Así que aprender a escuchar y darnos cuenta de que esos pensamientos no son nuestros pensamientos, aunque estén en nuestra mente, es algo fundamental. Porque esto te permite lograr ese estado interno en el cual logras diferenciarte de lo que es el ego, empiezas a identificar con claridad el sistema de pensamiento del ego, te das cuenta cómo y cuánto tu mente ha sido condicionada, pero no solamente esto. En ese momento se abre para ti una oportunidad extraordinaria. La oportunidad de seguir preso y esclavo en ese cautiverio de sufrimiento, dolor y drama, o elegir algo diferente. Elegir algo diferente implica, pues, entre otras cosas, la capacidad de escuchar esa voz que, como les decía en el encuentro anterior, es una voz dulce, es una voz tranquila, es una voz que la sensación interna que nos brinda es de paz. Cuando tú escuchas al Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, siempre, siempre tu mente y tu corazón quedan impregnados por el suave perfume de la paz. Te sientes bien, hay confianza en ti, hay certeza de propósito, tienes realmente la certeza de que tu propósito, el propósito de encontrar plenitud, de unirte nuevamente a Dios, es posible y es algo real. Así que el tiempo que nosotros dediquemos a esto es el tiempo más valioso que pueda existir. En principio, uno requiere espacios como estos en el que nos dedicamos unos minutos a aquietar el cuerpo, a tranquilizar la mente, para agudizar la escucha. Pero con el entrenar en continuidad nuestra mente y nuestra atención, es posible sostener este estado de escucha atenta, incluso en lo más cotidiano de la vida. Y ese es el objetivo, que logremos trasladar lo que hacemos acá a cualquier área de nuestras vidas y que no tengamos que hacer cosas especiales o diferentes a propósito de conectarnos profundamente con nuestro interior. Esto también porque parte importante de lo que me propongo hoy es que recordemos que un curso de milagros tiene como meta el cambio de mentalidad. Si recuerdan, esto lo veíamos en el encuentro de la semana anterior. Y hay que mantenerlo siempre muy claro, muy claro. Esto nos permite evaluar de una manera muy conmensurable si realmente estamos aprovechando esta enseñanza o no. Porque si yo estoy estudiando un curso de milagros, pero sigo pensando de la manera en que habitualmente venía pensando, lo único que estoy haciendo es llenarme de ideas a nivel intelectual. Y esto no es una enseñanza. Esta enseñanza está pensada para algo más que para la filosofía. Está pensada para conducirnos a una experiencia profunda de realización. Entonces, en la medida que nosotros logremos mantener esta claridad de que lo que queremos encontrar es el cambio de mentalidad y que yo pueda darme a mí mismo testimonio de que efectivamente mi mentalidad está cambiando, entonces puedo decir, sí, estoy aprovechando esa enseñanza. No solamente como un interés intelectual, sino como las directrices que puedo tomar para que mi vida se conduzca de esa manera. Y esto no tiene que ser en cosas necesariamente grandes o extraordinarias. Esto realmente lo podemos medir de una manera muy bonita en las cosas más simples de la vida. Por ejemplo, un simple ejemplo.
Si todos los días al despertar tú estás teniendo esta sensación de que la vida es una lucha, qué cansancio otra vez levantarme, pero ay, ojalá las cosas fueran diferentes y no tuviera que, no sé, ir a trabajar, a estudiar. Y esa ha sido tu mentalidad de los últimos 10, 5, 10, 15 años, una forma muy conmensurable de tú mostrarte a ti mismo, primero y principal, que si estás cambiando tu mentalidad, es porque al momento del despertar, para efectos de este ejemplo, ya piensas de otra manera. Aunque quizá no te sientas bien del todo, puedes pensar que el nuevo día es una nueva oportunidad y que esa nueva oportunidad puede conducirte a experimentar milagros y que por lo tanto te dispones, aunque algo en tu mente no quiera o tu cuerpo ni lo sienta, te dispones a vivir un día extraordinario. Eso es un simple ejemplo, pero ilustra muy bien un cambio de mentalidad. Y como les digo, ni siquiera es porque te sientas bien del todo, sino porque comienzas mentalmente a conectar con una posibilidad que para ti no solamente es una posibilidad, sino que es tu intención de que esa posibilidad se realice. Esto como reflexión, les decía, para que tengamos la posibilidad de aprovechar al máximo esta enseñanza. Les conté en el primer encuentro que mi compromiso al compartir esta enseñanza es que te brinde en verdad oportunidades prácticas y que logres identificarlas de tal manera que sea para ti inevitable experimentar con esto. Porque yo sé y estoy absolutamente convencido, porque mi experiencia sí me lo ha mostrado, que cuando tú experimentas esta enseñanza, tu vida se transforma, definitivamente. ¿Tienen preguntas respecto a lo que estuvimos recorriendo la semana anterior? ¿Preguntas o comentarios o quieren compartir alguna experiencia de lo que hemos propuesto en los encuentros anteriores? Yo le diría a Adrián que es un poco compleja y no es que uno se va a sentar y lo que usted nos está compartiendo desde su experiencia sea fácil para uno. Uh-huh. Hay muchas trabas y hay muchas cosas porque uno se quiere levantar temprano, pero el sueño es que lo agota. La vista se le disminuye o se le nubla. Es que se siente con más sueño, sabiendo que antes se podía despertar y funcionar. Uh-huh. Pero que sirve, porque yo lo estoy aplicando en una situación muy personal mía, lo cual llevo desde este sábado unos cambios muy significativos, que eso me ha traído menos estrés, menos, me estaba hiperventilando, se me estaba acelerando mucho el corazón, aquieté mi mente y le puedo decir que hay una experiencia muy bonita de mi vida y el tiempo le rinde más a uno, porque el acoso de vida que uno lleva, el tiempo, cree uno que no le da tiempo y es mentiras, porque el mismo estrés que uno maneja agota el tiempo y no hace las cosas. Eso sería compartir. Luz, muchas gracias. Qué importante lo que tú nos compartes. Te lo agradezco tanto que te hayas animado a compartirlo, porque lo que tú dices es así, es así. Esto es un entrenamiento y es tan importante esto que tú dices porque nos permite ver lo que implica entrenarse. Y claramente el ego está totalmente en contra de que tú lleves a práctica lo que estás aprendiendo. No solo en esta enseñanza, sino en cualquier enseñanza que tenga el potencial de despertarte y de llevarte a vivir tu realidad. Entonces va a crear este tipo de situaciones como tú lo dices, porque antes me levantaba temprano sin problema y ahorita me da sueño, porque incluso hay molestias físicas, algunos síntomas, y todo eso son los mecanismos de defensa del sistema de pensamiento del ego. El ego lo sabe que cuando tú entras en contacto con una enseñanza que procede de la verdad,
Y como les digo, no estoy diciendo que un curso milagro sea la única, pero sí lo es, ¿cierto? Cuando tú entras en contacto con una enseñanza así, el ego sabe que sus días están contados y que el reinado que ha ejercido en nuestras mentes está pronto a terminar. Y él obviamente no quiere eso. Así que va a crear de todo, dolores de cabeza, confusión mental, desaliento, etcétera, para apartarnos de nuestro objetivo. Cuando uno no se detiene ante eso, porque el impulso del ser es más fuerte, esto inevitablemente queda atrás también. Queda atrás. Y otra cosa, Adriana, es que yo estoy con usted y además estoy en tocar, me tocó el Señor para ser guía de talleres de oración y vida. Y esto ha sido también otra confrontación, porque cuando estás con el Espíritu Santo es otra cosa completamente diferente. Esto, o sea, es que las palabras, y yo usted lo entiendo, porque las palabras se le acaban a uno en que no puede expresarlo, lo que uno siente, lo tienes que vivirlo para poder decirlo. Puede que a uno lo tachen de que se está enloqueciendo, de que es muchísimas cosas, pero a uno no le interesa porque es lo que uno se está formando y lo que uno está sintiendo, porque eso no lo siente nadie. Sí, y mira que a todos los místicos a lo largo de la historia de la humanidad los han tratado como locos, como personas raras, los han querido excluir, acallar. Esa es la dinámica del mundo gobernado por el ego, ¿cierto? Y como te decía, toda enseñanza que tenga la esencia de la verdad, el ego la va a resistir, cualquiera que sea. Y va a movilizar esos mecanismos internos de defensa para mantenerse a salvo. Pero como este impulso, cuando uno es tocado en el espíritu y en lo más profundo de su corazón, eso ya es irreversible. Afortunadamente, ya es irreversible. Y eso es una alegría absoluta. Muchas gracias, Luz, por compartirnos tu experiencia. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. En la semana anterior concluimos de ver cómo se originó y qué es un curso de milagros. Hoy vamos a comenzar con qué postula un curso de milagros. ¿Qué postula? Y nos dice lo siguiente: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Estas son palabras supremamente profundas y tienen tanto significado que cada vez que yo pienso en ellas, logro conectar más con la esencia de lo que quieren decir. Y esto es algo maravilloso, como les decía en el encuentro anterior. Cuando tú lees un buen libro o puedes ver una buena película, cada vez que lees ese libro otra vez o cada vez que ves esa película, tú dices, wow, pero esto ¿por qué no lo vi? Es como si hubieran cambiado, no sé, capítulos del libro o escenas de la película. Y es porque tu comprensión aumenta con el tiempo. Eso es precisamente lo que permite que nuestra conciencia crezca y se expanda. Y me ocurre con esto, porque lo leo con frecuencia. Hay que no solo pensarlo, sino sentirlo, lo que implican estas palabras. Porque en estas palabras está el secreto de la paz. De hecho, el postulado concluye diciendo, en esto radica la paz de Dios. En esto. ¿En qué? En reconocer, primero, que nada real puede ser amenazado. En este punto, cuando estábamos también iniciando el grupo de los lunes, les contaba acerca de Víctor Frank y su experiencia que me ha impactado y me parece tan extraordinaria, esa experiencia que él tuvo en los campos de concentración, cuando estaba ya prisionero y hacían con ellos todos esos experimentos y esas cosas que son innombrables, que hacen parte de los horrores del sueño del ego. Y fue tan confrontante para él que esa experiencia lo empujó más allá del umbral de lo humano. Y él conectó con esta certeza.
Y desde esa certeza pudo decirle a quienes eran sus captores, a quienes los tenían prisioneros, decirles que podrían desintegrar su cuerpo en las partículas más diminutas, pero lo que él era en esencia nunca, 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 nunca lo van a poder tocar. Esto yo lo digo y se me ponen los pelitos así de punta, porque es la realización en la mente y en el corazón de alguien de esto. Nada real puede ser amenazado. Si uno fuera por la vida todo el tiempo conectado con esta claridad, ¿qué podría perturbarlo? ¿Qué? O sea, ¿qué habría que tuviera la capacidad de sacarnos de nuestro centro de paz? No existiría cosa alguna. Claro, nuestro desafío consiste en estas claridades, sostenerlas en nuestra mente, sostener esa conexión y recordarlo continuamente. Pero esta es una declaración absolutamente radical. Cuando nos dice el maestro, nada real puede ser amenazado. Así que si tú sientes, tienes la percepción de que algo en tu vida está siendo amenazado y que por lo tanto puedes perder eso, es porque te has desconectado de la realidad. Primero y principal, de la realidad de quién eres tú. ¿De quién eres tú? El Hijo de Dios, perfecto como su Padre. Para la mente humana, esta declaración es exagerada. Es más, hasta ofensiva puede resultar a ser. ¿Por qué? Porque la mente humana se observa a sí misma en su condición de error y observa al mundo, las consecuencias de ese error y dice, pero ¿dónde está la perfección? ¿Cierto? Pero es nuestra mente humana que ha sido atrapada por creencias que la limitan y que por lo tanto continuamente la han conducido al error, que no puede ni siquiera vislumbrar la perfección que en esencia ella es. Y asimismo tampoco puede percibir ni atrapar la perfección de la creación. Este es un recordatorio constante de la característica de la realidad. Lo que es real no puede ser amenazado. Lo que soy en esencia es eterno e inmutable. No cambia, no se pierde, es inalterable como Dios mismo. De hecho, ahorita me viene a la mente una de las lecciones más poderosas de un curso de milagros. Y esa lección nos dice y nos enseña, soy tal como Dios me creó. Aún sigo siendo tal como Dios me creó. Porque Dios, lo eterno, la fuente, solo crea a imagen y semejanza. ¿Qué sería si nosotros continuamente en nuestro día a día entráramos en conexión, aunque fuera por breves instantes, con esta claridad? Lo real en mí está libre de amenazas, es eterno e inmutable. Lo segundo también es absolutamente liberador, pero puede ser muy confrontante. Es más, tiene mucha resistencia esa declaración. Tiene mucha resistencia y uno puede experimentar ante esto como si se tratase de un sapo duro de tragar. Cuando nos dice nada irreal existe, y entonces empezamos a revisar, por ejemplo, el mundo que percibimos. El mundo que percibimos puede ser amenazado. Y nuestra mente nos dice constantemente que sí. De hecho, vemos nomás la humanidad y las guerras constantes a lo largo y ancho de su historia. ¿Por qué las guerras?
La única razón de que haya guerra es que alguien se sienta amenazado. Es la única razón. Y que desde esa amenaza quiera o defenderse o establecer, como es el modelo que están intentando establecer desde el incidente de las Torres Gemelas para acá, guerras preventivas para prevenirse de las amenazas de los enemigos. Así que desde esta reflexión, el mundo que contemplamos es un mundo que continuamente se siente bajo amenaza. Es más, pregunta reflexiva, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros amenazados? Y nuestro mundo, ¿cuántas veces hemos sentido que ese mundo está bajo amenaza? Y si hemos sentido y hemos percibido esto, es porque estamos percibiendo algo que no existe. Y este es el punto en el cual nuestra mente definitivamente colapsa. Porque nos dice, ¿cómo no existe el mundo que estoy viendo? O sea, Adrián, ¿cómo me vienes a decir y cómo me viene a decir un curso de milagros que el mundo que veo no existe? Alguna vez, hace muchísimos años, no sé, pueden ser quizá 20 años atrás, 15 años atrás, fui con mi esposa a un lugar en Envigado, y creo que era en la biblioteca de Envigado, donde había un médico que trabaja o trabajaba hipnosis con propósitos clínicos. Y en ese momento pues yo tenía ese interés profundo que aún tengo claramente por comprender la mente, cómo funciona, sus mecanismos, su dinámica, etc. Entonces había leído algo de hipnosis y me interesó. Cuando vi esta publicidad que la vi en un periódico, le dije a mi esposa, vamos. Y nos fuimos un domingo a la mañana para ese lugar. En el público pues habíamos mucha variedad de personas. En una de esas dice el médico que estaba a cargo de la conferencia que pasara alguien voluntario. Y una persona del público se levantó y pasó al frente. Un teatro, estamos en el teatro de la biblioteca. Y él lo entró en el trance hipnótico a la persona. Entonces, en ese trance hipnótico, le dijo, uy, mira el cielo, está muy nubado, muy nubado. Viene una tormenta. La persona empezó, le empezamos a notar que estaba inquieta. Como cuando uno está precisamente a campo abierto y dice, fue pucha, ¿y ahora cómo hago? No tengo sombrilla, no tengo saco, nada, ¿cierto? En una de esas le dice el doctor, se largó un aguacero, pero un aguacero, está cayendo agua a cántaros. Hubieran visto esa persona corriendo por todo ese escenario, intentando escaparse, temblaba del frío, y en todo caso, si llovía, llovía sol afuera, porque era un día precioso de verano, y estábamos en un lugar cerrado. Pero en la mente de esa persona, bajo el efecto de ese trance hipnótico, las nubes, los nubarrones en el cielo eran una realidad. El aguacero que se desató era una realidad. Que él estaba emparamado era una realidad y que él tenía mucho frío era una realidad. Pero ¿dónde estaba transcurriendo toda esa realidad? En su mente, alterada por el efecto del trance hipnótico. Esto a mí me sirvió mucho para comprender, por ejemplo, este tipo de afirmaciones de un curso de milagros, porque he visto la resistencia que causa en las mentes cuando se les dice, mira, el mundo que tú estás percibiendo no es real, es simplemente una distorsión, porque haz de cuenta que estás en un estado de hipnosis y que estamos todos compartiendo una hipnosis colectiva. Entonces lo que estamos viendo es producto de nuestra alucinación, pero no es la realidad. Y las personas se resisten, y yo comprendo esto, porque hemos sido condicionados para creer que nuestros sentidos nos informan de la realidad y que
¿Cómo no va a ser verdad si lo estoy viendo, lo estoy escuchando, lo estoy oliendo, lo estoy tocando, lo estoy desgustando? ¿Cómo no va a ser verdad? Decimos. Sin embargo, esta afirmación es absolutamente contundente, porque de entrada nos sacude los cimientos de lo que creemos es verdad. Y todo el proceso mental, biológico, químico y neurológico que decimos, eso es la realidad. Pero aquí tenemos una vara muy clara con la cual medir. Eso que ves puede ser amenazado. Si la respuesta es sí, eso no existe. Es una proyección de tu mente. Por lo tanto, en esa proyección, fruto de un estado alterado de conciencia, lo que estás viendo es una alucinación. Luego, al cabo del tiempo, tuve también una experiencia que me brindó muchísima claridad frente a este aspecto que suele ser muy complejo. Yo estaba soñando, estaba dormido, y en el sueño yo estaba corriendo porque un perro venía persiguiéndome, un perro. Y en una de esas el perro me alcanza y me pega un mordisco en el brazo derecho. Yo sentí un dolor tan agudo y tan intenso que me despertó. Pero cuando yo me desperté, prendí el bombillo y lo primero que hice fue a revisarme el brazo a ver la herida, porque seguía en ese estado todavía alterado. Ya me había despertado, pero ese sueño fue tan real y tan vívido que yo me levanté, prendí la luz, me miré el brazo queriendo encontrar la herida y todavía sentía unas leves pulsadas de dolor en el brazo, como el eco, un eco lejano del dolor. Y yo dije, wow, qué impresionante. Este sueño, en el único lugar que tuvo efecto, donde se desarrolló, fue en mi mente. Estaba dormido, fue en mi mente, pero aún así lo viví como si fuera la realidad. Tanto que unos minutos estuve así como en ese estado descolocado, aunque ya me había, entre comillas, despertado. Esas experiencias suelen ser muy útiles para abrir la mente a otra posibilidad. Y abrir la mente a otra posibilidad y permitirnos cuestionar lo que llamamos la realidad. Porque algo que vamos a ver a lo largo del estudio de un curso de milagros es que el estado de paz es fundamental. De hecho, todo el entrenamiento mental que realizamos a través de un curso de milagros es para alcanzar la paz de Dios que está más allá de todo entendimiento. Para eso es el entrenamiento que realizamos. ¿Por qué? ¿Por qué un curso de milagros se enfoca en esto? En entrenar nuestras mentes para llevarnos a ese estado de paz mental que es la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Porque cuando nosotros alcanzamos el estado de paz, de manera absolutamente natural, accedemos al conocimiento. Al conocimiento. Es decir, a la experiencia profunda de la verdad. Ya no es un tema de nuestra mente y de lo que tengamos la posibilidad de percibir. No. Porque ciertamente esto que ahora nos ocurre, de que estamos continuamente percibiendo, y es la dinámica de nuestra mente continuamente proyecta para percibir, y en ese ejercicio de proyectar para percibir, lo que hace es llevar lo que son solo creencias, porque es lo que hay en la mente inconsciente. Hay una estructura de pensamientos que forma creencias y las proyecta para percibirlas con el único propósito de convencernos de que esas creencias son verdad. Así que
ese recorrido que nos lleva de la percepción al conocimiento es una transición que todo aquel que desea con sinceridad conocer a Dios ha de realizar. Porque desde la percepción no es posible conocer a Dios. Lo máximo que tenemos posibilitado es creer que Dios existe. Pero la experiencia de su espíritu, de su realidad, no se logra a través de la percepción. Se logra en el ámbito del conocimiento. Por eso la paz es la clave. Y por eso yo les compartía, y siempre les comparto esto, de tanto reflexionar en la importancia de la paz y de tanto ver en mi experiencia lo que implica perder la paz. Hace ya años que dije, no hay algo para mí que está por encima de la paz. No existe. No hay algo que esté por encima de la paz. Y en esos momentos que venía el ego a querer hablarme mal de un curso de milagros, de lo que estaba haciendo, yo le decía al ego, le decía, bueno, ¿y qué mejor opción tienes para mí? Muéstrame. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecerme? Muéstrame. Y ante eso, un profundo silencio en mi mente. Un profundo silencio. ¿Por qué? Porque como les decía, el ego sabe. Cuando tú has tomado la decisión, él lo sabe, que sus días están contados. Y sabe que no tiene algo mejor que ofrecerte. Porque cuando tú reconoces esto y te das cuenta de lo que implica la paz se convierte en tu prioridad. En tu prioridad. Y mi pregunta siempre ante cualquier elección que tenga que tomar o ante cualquier cosa que esté pensando hacer, siempre es la misma. ¿Esto me trae paz? Si la respuesta es no, no lo hago. En ese proyecto no me subo o lo que sea, pero no. Si la respuesta es sí, esto trae paz a mi corazón, ya sé que por ahí es el camino. Porque este deseo profundo de vivir la realidad de Dios es algo que tengo entre ceja y ceja cada día de mi vida. Y la paz es el camino y estoy absolutamente seguro que así es. Porque la paz me permite conectarme con la realidad de la creación. Así que yo les invito en esta semana, una invitación a que todos los días, en la medida de lo posible, en la mañana y en la noche, te tomes así sea un minuto para pensar en este postulado. Y no solo para pensarlo, sino también para sentirlo. Y permitir que el Espíritu Santo vaya trayendo a tu mente esa comprensión. Esa comprensión que, como les digo, es el camino que nos permite alcanzar la paz de Dios que supera todo entendimiento. El próximo miércoles me encantará escucharles cómo les fue, qué experiencia tuvieron, si lograron captar un poco más del significado de estas palabras y lo que eso ha significado también en su experiencia de vida. Nos encontramos el próximo miércoles. Que tengan un excelente resto de semana. Y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias. Chao. Chao.